de San Juan, capítulo 1. Gracias, Señor Jesús. ¿Ya lo tienen? Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra está escrita para nosotros, hablarnos hoy a nosotros. Para eso está escrito. La escudriñamos, la atesoramos en nuestra vida. Y queremos que hoy una vez más tú puedas hablarnos al corazón, hablarnos a la mente, hablarnos, Señor, al espíritu, y puedas darnos, Señor, lo que necesitamos. Tú sabes nuestra necesidad, tú sabes lo que realmente necesitamos. Y hoy, en esta noche, Señor, entregamos y sujetamos nuestras emociones y sentimientos delante de ti, y te pedimos, Señor, háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien ves descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén y amén. Juan el Bautista dando testimonio de Jesús, el Hijo de Dios. Juan el Bautista, un hombre que desde su concepción, desde el vientre de su madre, fue consagrado para ser profeta, y Jesús lo dijo: es más grande que un profeta, porque él era el encargado de preparar el camino para el Mesías. Él era el encargado de predicar el evangelio del arrepentimiento antes de que Jesús entrase a orar, el Hijo de Dios. Él era el que abría el camino. En aquel momento, en aquellos tiempos, se usaban los portavoces de los reyes. Y los portavoces de los reyes se vestían con un lino precioso, lino fino. Y tenían en su mano palmas. Y hacían ruido. Y iban por caminos y por aldeas, diciendo: abran paso, que viene el rey. Y todo el pueblo entonces ya se alertaba, y unos kilómetros antes iba enviado, el vocero, diciendo: abran paso, preparen sus cabañas y aldeas, porque viene el rey a visitar esta aldea. Y recorría el vocero, y ese preparaba el terreno, el camino, para que el pueblo o la aldea reciba bien al rey que le visitaba. Ese era el trabajo de Juan el Bautista. No era cualquier trabajo de profeta nada más. Por eso dice el Señor Jesús mismo: entre los nacidos de mujer no hay mayor que este, pero el menor en el reino de los cielos es mayor que este, dice Jesús. Diciendo de nosotros, porque íbamos a tener al Espíritu Santo de Dios con nosotros. Juan solamente tenía una comisión, una palabra y una unción específica. Nosotros tenemos al que lo ungió a Juan, al que lo ungió, al que lo envió. Tenemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo de Dios? Juan el Bautista reconoce a Jesús, pero lo llamativo es que Juan el Bautista, después de haber reconocido esta maravillosa revelación de Dios, pasa una crisis. En Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, ve conmigo qué es lo que pasa con Juan. Mateo capítulo 11, Juan está en la cárcel.
Y el versículo 1 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. ¿Para qué? Para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Jesús en ese lugar confirma por medio de las obras que está pasando en ese lugar lo que Juan el Bautista pregunta. Ahora la pregunta es: ¿qué hizo dudar tan grande a Juan? Juan, el que dijo: ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo vi, alguien me envió a mí a bautizar, y el que me envió a bautizar me dijo: el que veas descender el Espíritu de Dios y posar sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi y doy testimonio que ese es el Cordero, porque es antes que yo, es primero que yo. Él da un testimonio tremendo y le da ese testimonio a sus discípulos. Y luego, cuando está en la cárcel, envía otra vez a sus discípulos y envía a preguntar a Jesús: ¿eres tú el Mesías? ¿Realmente eres tú? ¿Realmente no me equivoqué en decir que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Realmente no estuve mal, no estuve equivocado? ¿Por qué? ¿Por qué duda Juan? ¿Por qué lo hizo? Juan conoció la palabra, confió en la palabra. Un ángel de Dios le envió a bautizar y le dijo lo que tenía que hacer, y fue ungido para eso. Pero cuando Jesús le da la respuesta, le dice: ir y hacer saber a Juan lo que están viendo. Los muertos resucitan, los leprosos son limpiados. Entonces me da a entender a mí que Juan conocía la palabra, pero no conoció las obras de Jesús. No caminó con Jesús para ver cuando Jesús sanaba a un leproso. No caminó con Jesús para ver cuando resucitaba a el hijo de la viuda de Naín. No caminó con Jesús para ver muchos milagros. Juan estaba en lo suyo y no pudo caminar con Jesús para ver lo que Jesús hacía. Juan estaba tan ocupado bautizando y predicando el arrepentimiento que no conoció las obras de Jesús. La palabra de Dios muchas veces está en nuestra vida. Conocer la palabra de Dios está en nuestra vida. Pero cuando pasamos circunstancias, dudamos de todo lo que se nos dijo. ¿Por qué? Porque no conocemos la obra de Dios. Dios no ha obrado con nosotros, y Dios no ha obrado alrededor de nosotros, y no conocemos su obra y dudamos de la palabra. ¿Cuántos creyentes hay que conocen la palabra de tapa a tapa, pero en su vida da mucho que desear? Porque conocimiento de la palabra no nos habilita a mantenernos firmes en una tormenta. El conocimiento de esta palabra, de este logos, no significa para nosotros solamente la fuerza. La fuerza viene por el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios, esta palabra lo único que va a hacer en nuestra cabeza es envanecernos. Vamos a tener conocimiento, vamos a saber de la palabra y vamos a decir: yo sé esto, yo sé aquello. Pero nuestra vida no va a cambiar. Vamos a saber los salmos, vamos a saber: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a dudar y vamos a pedir y vamos a pedir y vamos a rogar a personas y vamos a confiar en personas porque pasamos necesidad. Pero sabemos el Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿por qué no se encarna en nuestra vida? Porque no tenemos una experiencia con Dios. La experiencia con Dios marca una diferencia en mi caminar cristiano.
cuando muere un familiar cercano, cuando muere alguien que amamos demasiado, ¿quién nos da la fortaleza para aguantar? ¿Quién nos da la fortaleza para que no despotriquemos contra todo el mundo y digamos, Señor, ¿por qué te la llevaste? ¿Por qué? Una muerte prematura de alguien golpea a una familia. ¿Y qué es lo que la persona hace, el cristiano, la cristiana? Se somete a Dios, se sujeta a Dios y camina y recibe su fortaleza espiritual. Pero el que no conoce la obra de Dios no lo puede hacer. El que no conoce a Dios obrar en su vida, si Dios todavía no obra en nuestra vida, en un momento de necesidad, en un momento de angustia, como Juan el Bautista, vamos a dudar del Señor Jesús. Vamos a dudar de nuestra salvación. Vamos a dudar de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Por qué? Porque no conocemos la obra de Dios en nuestra vida. Es muy diferente una persona que vio obrar a Jesús, como el apóstol Pedro, el apóstol Juan, cuando se acercan al templo, a la puerta la hermosa, y le dicen, yo no sé, no tengo nada de dinero, pero lo que tengo te doy. Y le toma de la mano y dice, levántate, y el cojo se levanta. ¿Por qué lo hizo Pedro? ¿Por qué lo hicieron ellos? Porque vieron a Jesús hacer milagros, porque vieron a Jesús obrar en el Espíritu Santo, en el poder de su Espíritu. ¿Por qué dudamos ante las circunstancias adversas? ¿Por qué dudamos cuando vienen los problemas? ¿Por qué maldecimos y hablamos mal de todo el mundo cuando vienen circunstancias adversas? Porque no conocemos el poder y la manifestación de Dios. El poder y la manifestación de Dios son sobrenaturales e inexplicables. Si alguien quiere explicar la muerte, se mete en un problema. La muerte es inexplicable. La vida y la muerte dependen de Dios. Lo mismo pasa con el poder de Dios. Si alguien quiere explicar el poder de Dios, se mete en algo inexplicable, en un problema grave. Porque Dios, el poder y la manifestación de Dios no tienen explicación. Jesús convierte el agua en vino en la boda de Caná. ¿Por qué? Para que sigan tomando, para que sigan festejando una boda. Él hace un milagro. Jesús escupe en barro, hace lodo, le unta los ojos a un ciego y dice, anda, lávate en el estanque y puede ver. A otro le dice, le toca los ojos y dice, ve, éfata, y se abren los ojos. A otro le dice, ve y lávate en el estanque. A otro paralítico le dice, tus pecados le son perdonados. A otro leproso ni les toca y le dice, ve, muéstrate al sacerdote, y los pies son limpiados de esa rara enfermedad, de esa fea enfermedad. Y a otros los abraza y los toca. A otro leproso que le ruega y le dice, si quieres puedes limpiarme, el Señor lo toca y dice, si quiero, se limpio. Porque si queremos explicar la manifestación y el poder de Dios, entramos en un problema inexplicable. Eso ya no se puede explicar. ¿Por qué Dios obra con una persona de una manera? ¿Por qué una persona llora? ¿Por qué otro ríe? ¿Por qué otro salta? ¿Por qué otro cae? ¿Por qué otro brinca? Es inexplicable. ¿Por qué uno siente más que otro y otro no? Yo no lo sé y no trato de entender eso. Solamente sé que si Dios toca nuestras vidas, vamos a sentir la manifestación del poder de Dios y vamos a conocer sus obras. Una persona que ha sentido el poder de Dios en su cuerpo físico y ha sentido que Dios ha pasado como un viento fuerte sobre su vida, esa persona sabe que Dios es real. Esa persona que en un momento dado cae al piso tiritando y habla en lengua, se levanta de allí y sabe que Dios es real. Entonces cuando viene el problema, ¿qué hace? Sabe que Dios es real. Estoy hablando de algunas manifestaciones. No vemos la gloria y el poder de Dios porque no nos entregamos al Señor completamente.
Queremos que Dios actúe así, así y así. Y no podemos ponerle maneras a Dios. Yo no puedo ponerle maneras y formas a Dios. Él tiene que hacer su voluntad. El Espíritu Santo de Dios tiene que hacer su voluntad. Juan conoció la palabra. Alguien le envió, testificó de Jesús. Pero cuando estuvo en la cárcel, dudó tremendamente. Así te pasa a ti, así me pasa a mí. Cuando no tenemos una experiencia con Dios. Cuando pasas problemas en tu vida, cuando pasamos circunstancias, es para que tengas experiencia con Dios. Cuando no puedes pagar algo, cuando no puedes comprar algo, cuando hay necesidad en tu casa, no es para que el diablo se glorifique, es para que Dios se glorifique y para que saliendo de ahí digas: Dios me proveyó. Yo conozco que Dios provee. Toda necesidad en mi vida y en tu vida no es para glorificar al enemigo y al mundo, es para que nosotros conozcamos las obras de Dios. ¿Por qué terminó el vino en las bodas de Caná? Para que Dios sea glorificado y para que sus discípulos conozcan que Él era Dios y que era Cordero de Dios. Porque hubo una gran tormenta cuando pasaban al otro lado y casi mueren, y Jesús durmiendo y se levanta y para el mar y para el viento. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no tenía el poder de que no haya tormenta en ese momento, en ese lugar? Sí tenía el poder, pero ¿sabe por qué vino? Para que los discípulos conozcan las obras de Dios y que Él es todopoderoso. Glorifícale a Dios en tu circunstancia. Glorifícale a Dios en lo que estás pasando, porque es para que conozcas a Dios. Es para que conozcas las obras de Dios. Si un hijo de Dios, una hija de Dios no puede conocer las obras de Dios, en cualquier circunstancia va a dudar. Pierde el trabajo y va a dudar. Se le pierde un 100,000 y va a dudar. Por lo más pequeño que sea, va a dudar y va a dejar de venir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nunca conoció las obras de Dios. Si conoces las obras de Dios, no dudas de Dios, sabes que este es el camino correcto y no abandonas por más que el diablo te trate de amedrentar en tu pensamiento y diga: cada vez que estás en la iglesia es peor. Y tú le vas a decir: no, yo sé y conozco que Dios es real, porque esto es para que Dios sea glorificado. Las obras de Dios hacen que conozcamos a Dios. Las obras de Dios en nuestra vida, la obra de Dios en nuestro corazón y en nuestra familia hacen que conozcamos a Dios. Nos quejamos de la necesidad muchas veces. Nos quejamos de las cosas que pasan a nuestro alrededor y las circunstancias. En vez de quejarnos, deberíamos de clamar a Dios y conocer a Dios en medio de las circunstancias, porque eso fortalece nuestra fe. Alguien que estaba tendido en el hospital en una cama, sin ningún dinero para solventar, clamó a Dios y dijo: tú sabes, Señor, que yo no tengo para la operación, pero soy tu hijo y de aquí no me van a soltar sin operarme. Después de la operación tenía que quedar parapléjico, sin poder caminar. Y él oró a Dios y clamó y dijo: yo te pido, Señor, que tú proveas para la operación, porque caí en este accidente. Venían personas y al saludarle ponían dinero en la cartera de la esposa. Llegaron como 5 personas a poner dinero en la cartera de la esposa. Y él vio y más o menos con todo lo que había. Y cuando fueron todas esas personas a la noche, al día siguiente tenía que hacer la operación, le dice a su esposa: es hora de que cuentes cuánto dinero nos ofrendaron para ver si mañana nos operamos. Y él dijo desde su cama: tal vez haya todo. Y la esposa le dijo: no creo, son 5 personas, necesitamos 60 millones de guaraníes. La esposa agarró la cartera, empezó a contar y encontró más de 70 millones de guaraníes. No saben cómo apareció,
tampoco van a ir a preguntar. El hecho es que estaba ahí y el milagro de Dios ocurrió. ¿Para qué? Para que él pueda decir una próxima ocasión y pararse frente a alguien y decirle: Dios puede proveerte, Dios puede. Pero el que no conoce las obras de Dios no puede decir eso. Alguien que conoció las obras de Dios pero también dudó en un momento dado es Elías. Las circunstancias nos hacen dudar. Elías, en aquel momento, cuando fue amenazado por la reina Jezabel, fue amenazado de muerte por haber matado a 430 profetas de Baal y por haber hecho al pueblo adorar a Dios. Y la amenaza surgió de la boca de Jezabel. Y dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, Elías, profeta de Dios, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él fue por el camino del desierto un día camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías, un gran profeta de Dios, sometido bajo una depresión terrible. Porque cuando el enemigo trae circunstancia a nuestra vida y nosotros conocemos la obra de Dios y no nos acobardamos, el enemigo traerá persecución diabólica para hacernos dudar. Jezabel es una persecución diabólica en contra de nuestra vida, en contra de nuestra familia, en contra de la iglesia. Todo lo que sea iglesia, todo lo que sea familia, todo lo que sea, es una oposición directa al reinado y al gobierno de Jehová sobre nuestra vida. Y esa persecución diabólica surge cuando nosotros estamos firmes y no nos mantenemos firmes en las circunstancias. Decimos: creo Jehová, yo seguiré a Dios. Aunque hoy no tenga, yo mañana voy a tener, no voy a abandonar a mi Dios. Entonces el enemigo suelta una persecución y una amenaza diabólica. Se levanta una persona y amenaza. Se levanta brujería, se levanta hechicería, se levanta macumba. ¿Contra quién? Contra los hijos de Dios. Lastimosamente tengo que decirte desde este lugar: sí, el diablo trabaja en nuestra contra. Sí, el diablo está trabajando en nuestra contra. Pero dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dios está de nuestra parte. Pero Elías sucumbió en una depresión terrible, porque él estaba acostumbrado a las obras, al poder, a la manifestación, pero le faltaba algo que encontró en el monte de Dios. Cuando él fue al monte de Dios, dice que vino un viento delante de la presencia de Jehová, un viento que rompía las peñas. Y luego de ese viento vino un terremoto grande. Luego vino un fuego que quemaba todo. Pero allí no estaba Dios. La Biblia dice que ahí no estaba Dios. Y después de ese viento, después de ese terremoto, después de ese fuego, vino el silbo apacible de Dios. Y entonces Elías cubrió su rostro y salió de la cueva y habló con Dios. Mis hermanos, el acostumbrarnos a las obras de Dios nos llevan a perder la intimidad. Las obras de Dios son buenas, pero la intimidad es donde son pulidas nuestras malas cosas. En la intimidad es donde Dios te dice: deja de mentir. En la intimidad es donde Dios te dice: de eso también tener que diezmar. En la intimidad es donde Dios te dice: deja de mirar esa película. En la intimidad es donde Dios te dice: le hiciste daño a tu hijo.
le heriste a tu esposa, le heriste a tu esposo. En la intimidad es donde Dios trabaja con nuestro interior. En la intimidad de la presencia y del silbo apacible, Elías curó esa depresión terrible que tenía, ese miedo y ese pavor a la persecución diabólica. Elías conocía las obras, pero no le bastó para la persecución diabólica, para ese desenfreno del diablo en contra de la iglesia. Tenemos que conocer a Dios en la intimidad. Tenemos que conocer su presencia. Corrió al monte de Dios Elías, ¿y qué encontró allí? Encontró a Dios. Sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento, dice la palabra, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Las obras de Jehová anteceden a la intimidad. Si eres una persona que ha visto la obra de Dios, ha sentido su presencia, es porque Dios quiere tener una intimidad contigo. Una vez me hice una pregunta muy jocosa para mí, tal vez para otro no. Una pregunta muy risueña para mí. Me dijo: ¿por qué una persona que siente la presencia del Espíritu Santo y cae de rodillas o de costado, para lo que sea, en la presencia de Dios, por qué se levanta de allí y después de unos días le vemos otra vez en pecado? Y para mí, que conozco las obras de Dios hasta donde por la palabra me puedo guiar, es un poco risueña, porque es como decir: ¿por qué aquel que va a pagar su cuenta en el banco después se atrasa con el otro? Porque es una decisión de mantenerte en ese lugar de puntualidad. Es una decisión de mantenerte en la presencia de Dios. Es una decisión personal que yo tengo que tomar. Cuando Dios me toca, cuando Dios me sacude, yo tengo que tomar una decisión personal de abandonar el pecado, de abandonar la maldad y de caminar en la presencia de Dios. Es una decisión personal que yo tengo que hacer. No es la varita mágica, es el viento que rompe las peñas, es el terremoto que sacude mi vida, es el fuego que toca mi corazón. Pero después yo tengo que salir al silbo apacible y que Dios cure mi corazón y que Dios sane mis heridas. El conocer las obras de Dios nos garantiza una cosa: no dudar ante las circunstancias. Pero cuando el diablo te persiga, puedes caer en una profunda frustración y depresión como Elías. Porque el diablo te va a perseguir con espíritus diciendo: no lograste nada en el 2017. Ayunaste, oraste, ¿qué lograste? Ayunaste, oraste en el 2018 y ahora el pastor está diciendo: ayunemos el 2019. ¿Para qué? Y el diablo te persigue con una profunda frustración. El diablo te persigue. Dice: ¿qué lograste? Tu familia está así, tu hijo está así, tu hija está así. Y el diablo persigue nuestra mente. ¿Para qué? Para desanimarnos, para deprimirnos. Y entonces nos sentamos como Elías y dice: Señor, ya no quiero consagrarme, ya no quiero santificarme, ya no quiero orar, ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué voy a hacer esto? No pasa nada con mi vida. Nos desanimamos porque no estamos preparados para enfrentar la persecución. Tenemos que entrar en esa presencia de Dios para que el alma se aquiete, para que Dios nos dé gozo real y no alegría temporal. La alegría temporal te puede dar el dinero, te puede dar una amistad, te puede dar un cumpleaños, te puede dar una vacación, una alegría temporal.
pero el gozo que hay en nuestro corazón nos lo da Dios, y eso es por el Espíritu Santo de Dios. Eso es por Dios. Del mismo modo, las manifestaciones de su presencia son evidencias para nuestra vida, para acercarnos a Él. No son el clímax de la presencia, son el primer peldaño de la presencia. Tenemos que acercarnos a Dios. ¿Y qué necesito, pastor, para acercarme a Dios? La Biblia dice en Job 22:21: acércate en amistad a Dios y te irá bien y tendrás paz. La paz no te va a dar la cuenta cero. No debo a ningún lado, ahora tengo paz. Eso te va a durar un mes. Al mes siguiente vas a querer deber por algo. No le debo nada a nadie, yo no tengo rencor contra nadie, tengo paz. Mañana viene el vecino a insultarte y termina la paz. Pero la paz que Dios da es por su Espíritu y por su presencia, no por circunstancias. La paz que Dios da no depende de las circunstancias. Así que cuando vengan las circunstancias, igual vamos a tener la paz de Dios y nos va a ir bien. ¿Qué tenemos que hacer para, como Elías, entrar en esa presencia? Primero, desearlo con todo el corazón. David lo hizo con su pueblo. Dijo: traigamos el arca del pacto aquí, porque no podemos estar nosotros fuera del pacto de Dios. Traigamos el arca del pacto. Y David lo trajo. David trajo el arca del pacto. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, dijo, y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer para tener la presencia de Dios en nuestra vida y para no andar dudando en circunstancias o tal vez adversidad y persecución es preparar un lugar para Dios en nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Hacemos una pieza? No, hacemos un lugar en el corazón. La prioridad tiene que ser Dios. La prioridad tengo que saber que es Dios. Mañana a la mañana levantarme tengo que saber que la prioridad no es mi café, no es mi mate, es Dios. Puede faltar azúcar para el mate, para el café. Puede faltar hierba para el mate, pero Dios está en mi corazón. Dios tiene que ser la prioridad y tengo que hacer un lugar y tengo que desearlo. Apartarme de todo lo que desagrada a Dios. Segundo, todo lo que no es de Dios tengo que sacar de mi vida. Dice en Crónicas: hizo Asa, el rey de Israel, lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, y quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscaran a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo en el reino en paz bajo su reinado. ¿Cuántos quieren tener paz en su casa? Quita de tu casa todo lo que no le agrada a Dios. Quita de tu vida todo lo que no le agrada a Dios y tendrás paz en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia y en tu casa, y todo te irá bien. No hagas alianza con el pecado y tendrás paz en tu vida. Estoy cansado de pelear con mi esposa, con mi esposo. Si ese es el caso, trae la presencia de Dios a tu casa. Abandona todo lo que no es de Dios y tendrás paz en tu casa. Si quieres paz, te va a costar deshacerte de todo lo que no agrada a Dios. Tercero, buscarlo siempre, no solamente cuando tienes necesidad, no solamente cuando las papas queman, no solamente cuando hay tormenta. También este rey fue confrontado y dijo: vino palabra, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá, Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado. No es una condición muy barata, es una condición cara. Jehová estará con nosotros si le buscamos.
Tienes que buscar a Dios todos los días. Número 4, adorarlo siempre. En Salmo 22:3 dice: Jehová habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Juan 4:23 dice: Jehová busca, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él no busca cantantes, Él no busca alguien que toque instrumento, Él no busca alguien que pueda solamente hablar, Él busca adoradores. Y en quinto lugar, acercarse a Dios de todo corazón. En Hebreos 4:14-16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Abre tu Biblia en Juan 14:23. Santo Jesús. El Espíritu de Dios es su presencia. El Espíritu Santo mismo de Dios es la presencia de nuestro Dios. Y en Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada. ¿Con quién? Con nosotros. Este es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es tocarte y solucionar tus problemas e irse. El deseo de Dios es hacer morada con nosotros. El deseo de Dios es hacer morada en tu casa. Pero ¿cómo va a ser morada en tu casa y en mi casa si hay cosas que no le agradan? ¿Cómo va a ser morada en mi casa si hay cosas que yo sé que a Dios no le agradan? ¿Cómo va a ser morada conmigo Dios si solamente en la iglesia vengo para adorar, pero en mi casa yo sé lo que soy y no soy precisamente lo que Dios quiere de mí? ¿Cómo va a ser morada Dios conmigo si yo yendo en mi auto o en el colectivo estoy escuchando algo que no debo escuchar, diciendo lo que no debo decir y haciendo lo que no debo hacer? ¿Cómo va a ser morada Dios conmigo si yo estoy transgrediendo su ley, sus mandamientos, si estoy menospreciando su presencia? Venimos a este lugar a clamar su presencia, pero después toda la semana tenemos que hacer lo correcto para poder buscar a Dios. Acá la palabra de Dios es clara, dice: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada con Él. Eso es parte del Espíritu Santo. No puede morar el Espíritu Santo en un lugar de pecado. No puede morar el Espíritu Santo donde hay maldad, donde hay odio, donde hay rencilla, donde hay calumnia, donde hay murmuraciones, donde hay envidias, donde hay avaricia, donde hay codicia, donde hay pecado. Dios no puede morar allí porque Dios es malo, no, porque Dios es santo. La naturaleza de Dios es santa. El Espíritu Santo de Dios quiere morar con nosotros y darnos paz. Darnos paz y que todo nos vaya bien. Mi deseo de esta